Nunca fuiste una madre de verdad. Fuiste una caja de ahorro con patas. Eso me dijo mi hijo Tomás un domingo a la tarde, parado en mi cocina, con una voz tan tranquila que quedaba claro que había ensayado la frase antes de decirla. Yo tenía un repasador en la mano. Me acuerdo de ese detalle con una claridad que no me gusta. Lo dejé sobre la mesada muy despacio, como se dejan las cosas cuando una necesita las manos libres para lo que viene después. Tenía 43 años. Lo conocía desde hacía 43 años, cada uno de ellos. Todo había empezado, como empieza casi siempre, por plata. Su mujer, Renata, que nunca me miró a los ojos sin calcular al mismo tiempo qué podía sacar de la conversación, había decidido que necesitaban ampliar el local de indumentaria que tenían en Belgrano. No reformarlo, ampliarlo. Ocupar también el local de al lado, que justo se había desocupado, y transformar todo en una especie de showroom de 2 plantas con vidriera doble. Yo los había ayudado 6 años atrás a comprar el fondo de comercio original, poniendo la mitad de la plata de mi propio bolsillo, unos $38,000 que en su momento entregué sin pedir nada a cambio, convencida de que le estaba dando a mi hijo un piso sólido para construir su vida. Lo que le había dado, por lo visto, era apenas un escalón, no un techo. Querían más. Un préstamo bancario grande, y como su historial crediticio no alcanzaba solos, necesitaban que yo fuera garante. La cuota, si hacían números realistas y no los optimistas que traían anotados en una servilleta, les iba a comer casi todo lo que ganaban entre los dos. Los escuché. Les serví café. Me senté frente a Tomás en esa misma mesa donde nos habíamos sentado miles de veces en 43 años. Tareas del colegio. Cenas de un martes cualquiera. Charlas hasta la madrugada cuando se separó de su primera novia a los 19. Escuché todo. Los metros cuadrados. La vidriera. El potencial que según Renata tenía esa esquina. Y después le dije, con la mayor delicadeza que pude, que no me parecía una buena idea. No porque no tuviera la plata. La tenía. Tengo 66 años. Fui arquitecta durante 37 y viví siempre con cuidado. Tenía la plata, pero había visto a mi hijo y a su mujer tomar decisiones financieras como quien maneja en la niebla, avanzando con total confianza sin poder ver más de 10 metros adelante. El local como estaba ya andaba bien. Ya era suficiente. Si tan solo dejaran de tratar lo suficiente como un insulto. Eso le dije. No como un reto. Como una madre que intenta compartir algo que le costó 6 décadas aprender. Me miró fijo un rato largo. Y después lo dijo. Nunca fuiste una madre de verdad. Fuiste una caja de ahorro con patas. No respondí enseguida. No había nada que decir en ese momento que no saliera roto, y yo nunca fui de hablar desde un lugar roto. Me quedé muy quieta y sentí que algo adentro mío hacía lo que hace el hielo cuando la temperatura baja lo suficiente. No se quiebra, se endurece. Pensé en los 20 años que pasé yendo a buscarlo al club los sábados a la mañana, con lluvia, con frío, porque ningún otro padre o madre tenía el tiempo. Pensé en las noches que me quedé sentada afuera de su cuarto cuando tenía 16 años y no comía porque una chica lo había dejado. Y yo no podía arreglarlo, pero me negaba a estar más lejos que una puerta. Pensé en la universidad que le pagué entera, $41,000 en 5 años, para que empezara su vida adulta parado derecho y no ya encorvado bajo una deuda. Pensé en cada guardia de hospital, en cada llamado a las 3 de la mañana,
en cada Navidad manejando 4 horas, porque ahí era donde él necesitaba que yo estuviera. Una caja de ahorro con patas. Miré a mi hijo, este hombre en el que había puesto tanto de mi vida, sin resentirlo jamás, y entendí algo que llevaba tiempo sin querer entender. No había llegado a ese momento de crueldad de casualidad. Lo venía construyendo, o más precisamente, lo venía construyendo Renata, desarmando de a poco cualquier instinto de gratitud que él tuviera, con la paciencia lenta del agua que encuentra la grieta en la piedra. Pero eso era análisis para después. En ese momento simplemente dije, está bien. Se quedó descolocado. Esperaba otra cosa. Dolor, quizás, enojo, negociación. No esperaba silencio. Está bien, repetí, parándome y llevando las tazas a la pileta. Si eso es lo que fui para vos, entonces los dos estuvimos entendiendo mal el trato. Se fue 1 hora después, todavía confundido, esperando que la conversación tomara la forma que él había planeado. Cerré la puerta y me quedé un buen rato parada en el pasillo, escuchando ese silencio particular que tiene una casa después de que pasó algo importante adentro. El primer llamado fue 3 días después. Mi nuera. No abrió con un saludo. No sé qué le dijiste cuando se fue de tu casa, me dijo, pero anda de mal humor toda la semana, y creo que le debes una disculpa. Le pregunté, lo más tranquila que pude, si Tomás le había contado lo que él me había dicho a mí. Me dijo que te negaste a ayudar con el préstamo y lo hiciste sentir juzgado. Esa es una versión, le dije. Silencio. Siempre fuiste un poco tacaña, ¿no? Agregó. Das ayuda con una mano y la sacás con la otra, cuando las cosas no salen como vos querés. 66 años viví sin que nadie me describiera así. No voy a seguir esta conversación ahora, le dije, y corté. Las manos me quedaron firmes. Lo que sigue lo fui armando con el método con el que siempre trabajé los problemas estructurales, revisando cada elemento, viendo qué era portante y qué era decorativo. Y lo que encontré, cuando miré con claridad, fue que había estado financiando una ficción. Llamé a mi contador, un hombre discreto que me lleva las cuentas hace 15 años, y le pedí que revisáramos juntos 6 años de movimientos. La entrega inicial del local, $38,000. Los 4 meses que le pagué el alquiler del local, cuando Tomás se quedó sin trabajo, casi 12,000. La cirugía de Renata que la prepaga no cubrió entera, 7,000. El auto que necesitaron cuando se les rompió la caja de cambios, cumpleaños, útiles escolares, la colonia de verano de mis nietos que, según Renata, era no negociable para su desarrollo. Dejé de contar en $110,000 en 6 años. $110,000 a un hijo que se había parado en mi cocina a decirme que yo era una caja de ahorro con patas. La claridad, si soy honesta, fue casi pacífica. Llamé a mi escribana el lunes. Le dije que quería revisar el testamento y también los términos de un préstamo informal que venía sosteniendo con mi hija desde hacía años. No hizo preguntas. Los cambios fueron simples, no vengativos. Quiero ser precisa en eso. La parte de Tomás quedó reestructurada en un fideicomiso con condiciones que reflejaban la realidad de cómo se había movido la plata entre nosotros. Las transferencias informales se documentaron como préstamos, porque eso eran, siempre lo fueron, lo entendiera él o no. El segundo llamado de Renata llegó un viernes a la noche, con otro tono, menos enojo, más algo que solo puedo describir como sondeo. Preguntó por mis nietos,
Dijo que mi nieto había preguntado por mí en la cena, que era tierno cuánto extrañaba al abuelo. Le dije que estaba bien, que esperaba verlos pronto. Deberíamos juntarnos, dijo. Que Tomás me llame, contesté. Silencio. Está un poco dolido todavía por la última conversación. Entiendo. Yo también estoy un poco dolida. Fue mi vecina Amalia, médica jubilada, la que me contó que las versiones ya circulaban por el barrio, que yo había sido tacaña, que guardaba rencor por algo menor, que siempre fui una madre difícil que usaba la plata para controlar. La escuché sin decir mucho, porque no quería darle a nadie la satisfacción de ver cuánto me dolía esa mentira en particular. Tomás llamó por fin un martes a la noche, 5 semanas después de aquella tarde en la cocina. Sonaba distinto, no arrepentido todavía, pero sin esa cadencia ensayada de la primera vez. Dijo solamente, «Mamá, primero, nada más». Le dije que estaba acá. Preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí. Se sentó en la misma silla de siempre y tenía la cara de un hombre que había pasado un mes difícil. El préstamo del local se había caído. Me lo dijo temprano. Casi como para sacárselo de encima antes de que fuera un obstáculo para lo demás. Renata había manejado mal la situación, dijo, eligiendo las palabras con cuidado, y había estado contando versiones de lo ocurrido que él no podía sostener del todo. Cuando la enfrentó, las cosas no habían salido bien. Lo escuché sin comentar. Con los años aprendí que escuchar sin comentar es lo más poderoso que se puede ofrecer en una habitación ya llena de palabras. No debí decir lo que dije, me dijo, mirando la mesa. Lo estuve pensando todo este tiempo. No sé bien de dónde salió, pero sé que no fue justo, y sé que no fue verdad. Fue lo bastante verdad como para salir de tu boca, le dije, en voz baja. Levantó la vista. No te lo digo como acusación, le dije. Te lo digo porque la gente no dice cosas que no tiene, aunque sea un poco, adentro. Así que fue verdad para alguna parte tuya ese día. Lo que quiero entender es de dónde salió esa parte. Porque pasé 43 años creyendo que éramos otra cosa. Ahí empezó a hablar de verdad, como no hablaba conmigo hacía años. De la presión que sentía toda su vida adulta de estar a la altura de algo. De cómo Renata le repetía, en ese registro, apenas por debajo del volumen de una discusión, que yo era controladora, que mi ayuda siempre venía con hilos invisibles, que él nunca podía ser simplemente un hombre sin convertirse en mi idea de lo que un hombre debía ser. Escuché todo. Algo de eso era real. Soy una mujer con opiniones. Fui una madre con estándares, y los estándares a veces se sienten como juicio cuando una es la que está siendo medida. No fui perfecta, y cargo con eso. Pero una parte era la arquitectura de Renata, y yo podía escuchar la diferencia, las costuras, los lugares donde su voz cambiaba de registro y las palabras dejaban de sonar como él. Le dije que la documentación de los préstamos seguía en pie con la escribana, que no estaba lista todavía para soltarla, que necesitaba ver cómo se veían los próximos meses. Asintió. No esperaba más que eso. Almorzamos juntos ese día, la primera comida compartida en 2 meses. Se acordó de que yo siempre le puse demasiada manteca a las tostadas. Yo me acordé de cómo sostiene la taza de café con las 2 manos, incluso cuando ya no está caliente. Lo que pasó en los meses siguientes fue lento e imperfecto, como es la reparación real. Renata no se transformó de golpe en otra persona, pero Tomás empezó a llamar más seguido, a discutirle con suavidad cuando tergiversaba las cosas, y yo me enteraba por él.
de la manera en que una se entera cuando alguien hace lo correcto en silencio, sin que nadie se lo premie. Mis nietos vinieron a visitarme un sábado de octubre. Mi nieto encontró las viejas medallas del club en el fondo del placard y pasó 40 minutos preguntándome por cada temporada. Mi nieta se sentó a mi lado en el patio y se quedó dormida al sol. Tengo 66 años. Di más de lo que recibí en mi vida, no porque quisiera reconocimiento, sino porque esa era la forma del amor tal como yo la entendía. No fui una madre perfecta. Cargo con las formas precisas en que me quedé corta. Pero nunca fui una caja de ahorro con patas. Y en algún lugar, entre esas 5 semanas de silencio, mi hijo también se acordó de eso. La documentación de los préstamos todavía está en el estudio de mi escribana. No decidí todavía qué hacer con ella. Algunos días pienso en soltarla dentro de un año, cuando haya pasado tiempo suficiente para confiar en que el terreno realmente cambió. Otros días pienso que esa documentación nunca fue realmente sobre la plata, sino sobre el registro, sobre tener algo concreto que diga, esto pasó, importó, y quien lo dio no era nadie. Lo que sé es esto. Sigo siendo su madre. Eso nunca estuvo realmente en duda. Lo que haya dicho aquella tarde de domingo en mi cocina, la sangre es un tipo de evidencia. 43 años de estar presente son otro tipo. Y en cualquier argumento que valga la pena, la evidencia más fuerte es la que pesa.